Su pecado concebido. Hoy, miércoles de ceniza, la Iglesia nos invita a comenzar de modo solemne lo que ya iniciamos en la 70ª, la penitencia, de la cual ya hemos hablado. Pero hoy nos vamos a detener en el ayuno. Esto que nadie habla, y lo habla mal. El ayuno, te dicen los modernistas, sí lo nombra, ya lo nombra ya aquí. Es para ayudar a los pobres. Siempre con el mantra de la solidaridad, y la caridad de la solidaridad, la comida para los pobres, el ayuno es para los pobres. Pero no ven el vértice, el eje central, que es imponernos en disposición penitente delante de Dios, el ofendido. Vertical, es vertical, no horizontal. Y dale con los pobres, y dale con los pobres, y dale con los pobres. Está bien, tiene razón, pero es secundario. Viene como consecuencia la ayuda de los pobres. Leemos, como lo leímos el domingo pasado, en la encíclica de Benedicto XIV, precisamente cuando los cristianos eran veganos. ¿Sabían que los cristianos eran veganos? No es moderno. No estamos tan antiguos. Los modernos no inventaron nada. Copian de los hindúes, sacan la sotana de los curas que no la usan y la ponen negro, el Hare Krishna, etc. Los carismáticos usan latín y usan el incienso, cosa que nosotros dejamos. O sea, a ver, durante la descomposición los elementos se dispersan, se desguazan. Así pasa con la Iglesia. Cosas buenas que terminan en el basurero. Somos veganos, éramos veganos, sí, éramos veganos. Escuchen lo que dice Benedicto XIV, el Papa Lambertini, al comienzo de su pontificado tan difícil del siglo XVIII, ¿te acuerdas del domingo pasado? El siglo de las luces. ¿Qué luces? Estaban más apagados que velas de sótano. Luces, las luces de la razón y la oscuridad de la fe estaban apagadas ya en el siglo XVIII ya asomaba los vientos de la tormenta, el huracán de las revoluciones que vendrán. Las consecuencias del pecado se pagan. El pecado no es inocuo. Y sobre todo el pecado central, que es la impiedad del hombre moderno, que ya comenzó antes de la Revolución Francesa. ¿Cuál fue el pecado? No es la ausencia de la religión, que todavía es religiosa, sino la impiedad, el pecado de impiedad. ¿En qué consiste el pecado de impiedad? Al cual era muy adicto el pueblo de Israel. Impío. ¿Quién es el impío? ¿Qué significa ser impío? La palabra lo dice. Ausente. De oración. ¿A quién? A Dios. O sea, aquel que no se dirige a Dios. Punto, nada más. No es que lo niega, no es que niega a Dios. No, la vida la hago yo y no necesito consultarle a nadie. No me dirijo a Dios, como dice el profeta, de parte de Dios.
Este pueblo se elige los reyes sin consultarme a mí, que soy su Señor. Se eligen reyes, sin hablar primero conmigo. Impiedad. También nosotros. Hacemos cosas buenas, no sé qué es que se mal, cosa mala, ¿eh? No, nos matamos trabajando las 24 horas para ganar el mango. Ah, sí, pero tengo que rezar al final, ya con la bocanada así como agonizante, ¿no? Ah, entonces, ay María, Dios, apenas una Ave María y ¡tac! Caes en la cama. ¿Para qué rezás si ya hiciste todo? ¿A quién le consultaste? ¿A quién le consultaste? Si ya hiciste todo, no. Si vos sos Dios, ¿no sabés que sos vos Dios? No, pero yo rezo. Sí, pero al final. Como poniendo el broche. Sos un iluminado, le falta la peluca blanca y el lunar. La ilustración. Sí. Porque yo me salgo con la mía. Hago lo que yo creo que está bien. A veces le invoco, a veces no. Pero lo malo está es que lo haces dándole la espalda a Dios. Sin hablar con Él. El ayuno es ante todo silencio. El silencio de los sentidos, de la mente, de la boca y del estómago. ¿Para qué? Para escuchar a Dios. 3 veces santo. Retomamos, entonces, decía Benedicto XIV, 1741, lo siguiente. La observancia de la Cuaresma es la insignia misma de la guerra cristiana. Por ella demostramos que no somos enemigos de la cruz de Cristo. Con ella evitamos los flagelos de la justicia divina. Con ella nos fortalecemos contra los príncipes de las tinieblas, porque nos protege con la ayuda celestial. Si los hombres se descuidaran en la observancia de la Cuaresma, sería en detrimento para la gloria de Dios, una desgracia para la religión católica, un peligro para las almas cristianas. Tampoco se puede dudar que tal negligencia se convertiría en la fuente, la miseria para el mundo, de calamidad pública y de dolor privado. Este príncipe, Papa, de la Iglesia no hace más que reiterar las palabras del Maestro. Si no hacéis penitencia, todos pereceréis igualmente. Entonces, ¿cuál ha sido la mente de la Iglesia desde el principio con respecto al ayuno en Cuaresma? Desde el mismo comienzo de la Iglesia, cuando se fundó, los cristianos han reverenciado la cuarentena de ayuno de nuestro Señor, antes de su ministerio público, siguiendo su ejemplo mismo. 40 días en el desierto, que lo vemos el domingo que viene. Antes de empezar a hacer algo, justamente lo controla la impiedad, ¿bien? Al revés. Nosotros hacemos al revés. Nos levantamos a los ponchazos, hacemos todo lo que podemos hacer y a veces lo hacemos mal porque no consultamos con Dios, por impulsos hiperkinéticos, y después nos acordamos de Él. No, Jesús al revés. Primero estuvo 40 días en el desierto y después comenzó su misión aquí en la tierra, el Verbo encarnado, el Hijo de Dios, el Santo de los Santos, aquí en la tierra. Y tuvo 3 años nada más. Tuvo 40 días para enseñarnos a nosotros que primero hay que dirigirse a Dios y renunciar a todo para poner a Dios en el centro.
En los hechos de los apóstoles, los discípulos del Señor se dedicaron al ayuno. Es igualmente recomendado en sus epístolas como San Pablo, San Pedro. Por eso los padres de la Iglesia nos aseguran que los mismos apóstoles legislaron que tenemos esta cuarentena de días de ayuno antes de la solemnidad de la Pascua. Veganos, ¿para qué estamos de moda? Unámonos, propongamos a Dios. Lo instalaron los mismos apóstoles. Es una institución apostólica. 40 días serán. Ahora son 2. 2 días. 40 días de ayuno. La Cuaresma es un tiempo consagrado de manera especial a la penitencia. Y esta penitencia se practica principalmente, nos dice la Iglesia, en ayunas. El ayuno es una abstinencia que el hombre se impone voluntariamente como expiación del pecado y que durante la Cuaresma se practica en obediencia a la ley general de la Iglesia. Es universalmente aceptado que el hombre puede apaciguar a su Dios sometiendo su cuerpo a penitencia. Sí. Ya lo intuían las falsas religiones. Las falsas religiones ya lo intuían. No hay una religión en donde no esté presente el ayuno. Nuestros primeros padres desobedecieron a Dios al no practicar la abstinencia. La abstinencia. Que el hombre se impone. De comer el fruto prohibido. No es que tenían que hacer ayuno, si tenían de sobra comida. Abstinencia. No hicieron abstinencia. No se abstuvieron. No se frenaron. No dijeron no al apetito intelectual. No corporal, porque no tenían desorden. No era un apetito del cuerpo. Era de la inteligencia que la asemejaba a Dios. Ahí sí había apetito intelectual. La inteligencia tiene apetito. Y acá se desvió el apetito. Para bien se hizo para mal. Con el libre albedrío. Conocer como Dios conoce. Y seréis como dioses. No practicaron esta abstinencia y después Dios los castigó, haciéndoles pasar por la privación de la tierra, no rindiéndole más que espinos y cardos. La ley de la penitencia fue impuesta al hombre rebelde como reparación y cura de su desobediencia. En tiempos de Noé, Dios limitó los años del hombre 120, los achicó a 120 años. Vivíamos más años. Por el pecado hay que reparar, entonces hay que vivir menos. 120 nada más. No es lo que quedaron vivos. En ese momento permitió que el hombre comiera carne y vino debido a la debilidad del cuerpo, debido a que estos dos elementos no son absolutamente necesarios para la fuerza del hombre. Son precisamente
los dos elementos que históricamente han sido limitados o completamente prohibidos durante la Cuaresma. Durante muchos siglos los huevos y las carnes lácteos no estaban permitidos. Ni eso. Vegano. ¿Se puede? ¿Cómo se puede? Los elementos ateos. Finalmente, el ayuno incluye la privación de alguna porción de nuestra comida ordinaria, en la medida en que solo permite una comida completa durante el día, una sola. Un plato, de 2, 1. De 4, 1. Estas son las leyes universales del ayuno que sufren modificaciones a lo largo de los siglos. Algunas modificaciones de estas reglas generales a lo largo de la historia de la Iglesia. Durante muchos siglos los cristianos tenían esta comida completa solo después de la puesta del sol. Tienen que trabajar primero. Sudar con el sudor de la frente, transpirar, un poquito de agua ahí, nada más. Primero trabajar, sudar, te das el baño y recién comes algo antes de dormir. Pero en el siglo IX hubo cierta relajación, comenzaron a tener esta comida a las 3 de la tarde, los monjes, los religiosos. Todo empieza siempre en la iglesia, afuera no, adentro. Los monjes, ¿viste? Los monjes siempre quieren hacer todo. No sé. Y si hacemos a las 3 de la tarde porque el estómago nos hace ruido. Los monjes. Y nosotros vamos al monasterio, pobrecito. ¿Qué pasa? Por eso ustedes que tienen que subir el tren. A las 3 de la tarde, después del oficio de nombre. En el siglo XI ya está la cosa aflojando las cuerdas. Ya se aflojan las cuerditas. Ya empieza a aflojarse la cuerdita. Todo empieza con una cosilla pequeña. Aflojemos un poquito. En el siglo XI esta comida se tomaba al mediodía, con los oficios de nona y vísperas anticipadas, para que pudieran comer después de su rezo. A fines del siglo XIII, el célebre franciscano Ricardo de Mattleton decía que el ayuno no consiste tanto en la hora en que se toma la comida, sino en el hecho de que solo se toma una vez al día. Ahí empiezan los inteligentes, los cráneos. O sea, la Sorbona, seguramente la Sorbona de París. Ahí discutían todo. Siglo XIII. Ya estamos bajando la lanza, ya estamos aflojando la cuerda. Aproximadamente al mismo tiempo, en la Sorbona, Santo Tomás de Aquino se esforzó para que el ayuno no se rompiera antes de las 3 de la tarde. Pero su celo no fue escuchado, defraudado. La otra cara de la moneda era que ahora que la comida se tomaba antes, las punzadas del hambre eran más insistentes al final del día. Claro, si la comías antes llegaba la noche y no podías dormir. Siempre los monjes. Los monjes siempre son los monjes. Las abadías, las grandes abadías son las que reglamentaban el ritmo pastoral de la iglesia, no era la sola católica. Eran las grandes abadías. No eran las juntas catequistas, no, ni los carismáticos, no, las grandes abadías. Ellas marcaban, hablaban al oído del Papa todo. La otra cara de la moneda era que ahora que la comida se tomaba antes, las punzadas del hambre eran más insistentes. Al final del día, después del trabajo del día. Por eso, por esta razón, se permitió que se tomara un cotejo. Colación, va. Es una palabra monástica, obvio. Benedictina, obvio.
para un grupo de lecturas, cuando los monjes se reunían para sus lecturas vespertinas, se les permitía tomar un poco de vino mientras los escuchaban, para despertarse y despabilarse la inteligencia de escuchar bien las lecturas. Así dieron el nombre de colación a este refrigerio vespertino. Pronto resultó ser perjudicial para la salud, y un vino solo. Beber con el estómago vacío. Por lo que a final del siglo XIV, ya empezamos la cosa, ya el siglo XIV, Renacimiento, se permitió tomar un poco de pan con el vino en la colación de la tarde. Pronto se permitieron otros comestibles junto con el pan y el vino, como hierbas y frutas, una frutita, una hierbita. Nada de guiso, no, ya sería comida. Pero estos nunca podrían convertirse la colación en segunda comida, nunca. O sea, no tendría que ser tan pesado como la primera. Cuando se presenta así, vemos la disminución general de la observancia del ayuno a lo largo de los siglos. Vemos el desmontar estas medicinas que la Iglesia poseía contra Satanás. También hay que recordar que hasta el siglo IX todas las carnes y alimentos animales, lechos, queso, mantequilla y huevos estaban prohibidos durante toda la Cuaresma. 9 siglos, no 9 años. 900 años. Ni huevo, ni manteca. Nada. Veganía total. Alemania, como siempre. Excepto el pescado. El pescado era barato. En Europa, el pescado. Tanto en el norte como en el sur. El pescado era barato. Y era ligero. Y evacuaba rápido y ni se sentía en el estómago. No estaba prohibido el pescado en el ayuno. No estaba prohibido. Era muy livianito. Por agua. Ya empezamos mal. Alemania, siempre Alemania, obvio, el Rin. Alemania y los países del norte, ¿no les asemeja esto al concilio? Comenzaron a trinar y a relajarse y pedir permisos a Roma, de comer las carnes de leche en el siglo IX, que estaban prohibidas, hasta el siglo XVII. Francia finalmente también sucumbió a esto. Claro, Francia imitó a Alemania. Los huevos todavía estaban prohibidos, pero ya Francia empezó todavía, tuvo privilegio igual que Alemania come huevos. Invariablemente encontramos a la Iglesia buscando por ansiedad, por la ventaja espiritual de sus hijos, mantener todo lo que pueda de estas observancias, con gran esfuerzo, esta observancia penitencial, por la que pueden satisfacer la justicia divina, como dice el Papa Lambertino. Este espíritu relajado y esta disminución constante, paulatina, y con el tiempo del ayuno de Cuaresma, es lo que llevó al Papa de mediados del siglo XVIII a escribir la encíclica al comienzo mismo de este artículo, Moraleja de la Historia. El mantener las reglas del ayuno, mantendremos el espíritu del ayuno. Es una ilusión, moraleja final. Es una ilusión. Simplemente que mantenemos el espíritu penitencial si no cumplimos la regla. Somos humanos. Necesitamos reglamentos, propósitos, actividades, actos, obligaciones. Queridos hermanos, ¿cuántos males nos hubiera evitado el ayuno permanente? Vamos a pedir al Señor saber ayunar. De tantas maneras en Cuaresma. Quizás
Ahora la ley de Pío XII no nos obliga, y Juan XXIII no nos obliga a toda la cuaresma, ¿no? Pero en la tradición conservamos no solamente los 2 días, sino también tenemos las témporas. Tenemos las témporas, por lo menos tenemos las témporas. Tenemos los viernes. Ayuno y abstinencia. Todos los viernes de cuaresma. Todos los viernes de cuaresma tenemos ayuno en la tradición, ¿no? Ayuno y abstinencia, las dos cosas. Pidámosle al Señor conservar estas prácticas que despejan nuestra mente, fortalecen nuestra voluntad, nos mantiene despiertos, enmienda con pago material las faltas contraídas y ayudamos a nuestros prójimos. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.